Lenguajes y autómatas 1. Curso elaborado por el maestro en Ingeniería Jorge Eduardo Carrión Viramontes. Lenguajes formales 1. Lenguaje. Un lenguaje formal es un conjunto de palabras o cadenas formadas a partir de los símbolos de un alfabeto dado. Un lenguaje puede ser finito o infinito, o incluso vacío. Sin embargo, el alfabeto de donde se genera debe ser siempre finito y no vacío. Por ejemplo, L1 es un lenguaje formado con cadenas del alfabeto A, B, no importando por qué se incluyeron esas cadenas y no otras. En este otro ejemplo, L2 es un lenguaje formado con cadenas del mismo alfabeto, en el que se incluyen solamente las cadenas de longitud 2. Este es un ejemplo de un lenguaje infinito. L3 es el lenguaje formado con todas las cadenas del alfabeto A, B, que inician con una o más A's y terminan con una sola B. Lenguaje vacío. El lenguaje vacío se denota con el símbolo de cero cruzado, y es aquel que no contiene ninguna cadena. No se debe confundir el lenguaje vacío con el lenguaje que contiene únicamente a la cadena vacía. Lenguaje idéntico. El lenguaje idéntico se denota como I, es aquel que contiene solamente a la cadena vacía. Lenguaje universal. Se define al lenguaje universal sigma asterisco como el lenguaje formado por todas las cadenas que se pueden formar a partir del alfabeto sigma. A sigma asterisco también se le conoce como la cerradura de sigma. Para cualquier alfabeto sigma, el lenguaje universal es siempre infinito. Por ejemplo, considere un alfabeto formado por un único símbolo A. El lenguaje universal para este alfabeto es L igual a, epsilon, A, etc. Por ejemplo, considere un alfabeto formado por los símbolos 0 y 1. El lenguaje universal para este alfabeto está formado por la cadena vacía, 2 cadenas de longitud 1, 4 cadenas de longitud 2, 8 cadenas de longitud 3, etc. Las cadenas que forman el lenguaje universal se pueden ordenar en lo que se conoce como orden canónico. Esto es, los elementos de sigma asterisco se pueden ordenar primeramente por su longitud. Y luego, para cadenas del mismo tamaño, se ordenan alfabéticamente. Dado que sigma es un conjunto ordenado. Por tener esta propiedad, el lenguaje universal es un conjunto numerable. Lo que significa que se puede establecer una correspondencia biunívoca con el conjunto de números naturales. Las operaciones típicas de los conjuntos se aplican igualmente a los lenguajes, es decir, si L1 y L2 son dos lenguajes cualesquiera. Entonces, la unión de L1 y L2 es un lenguaje. La intersección de L1 con L2 es un lenguaje. La diferencia y la diferencia simétrica entre L1 y L2 también son lenguajes. Complemento. Adicionalmente, dado que existe el lenguaje universal, también se puede definir el lenguaje complemento de L, como la diferencia de sigma asterisco menos L. Las operaciones con cadenas se pueden aplicar completamente a los lenguajes. Es decir, dados L1 y L2 dos lenguajes cualesquiera. Entonces la concatenación de L1 con L2 es el lenguaje formado por todas las cadenas de la forma WX donde W es una cadena perteneciente al lenguaje L1. Y X es una cadena del lenguaje L2. Por ejemplo, dado el alfabeto sigma igual a 0, 1, sea el lenguaje L1 igual a 0, 1 y 1, 1, y el lenguaje L2 igual a 0, 0, 1 y 1, 0, 0. Entonces, la concatenación de L1 con L2 está formado por estas 6 cadenas. 0, 1, 0. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0. 1, 1, 0, 1.
y 11100. Propiedades de la concatenación de lenguajes. El lenguaje vacío es el lenguaje nulo respecto a la concatenación. Por lo tanto, concatenar el lenguaje vacío con cualquier lenguaje L, lo anula. Es decir, da como resultado al lenguaje vacío. El lenguaje idéntico y, concatenado con cualquier lenguaje L, da como resultado al mismo lenguaje L. Debido a que la concatenación de dos cadenas no es conmutativa, esta propiedad se extiende a los lenguajes, esto es, la concatenación de lenguajes no es conmutativa. Además, existen dos propiedades distributivas de la concatenación de un lenguaje con la operación de unión de lenguajes. Dados tres lenguajes cualesquiera, L1, L2 y L3, sobre un alfabeto sigma. Entonces se cumple la propiedad distributiva de prefijos, donde si L1 concatena a la unión de L2 con L3, entonces es igual a la unión de las concatenaciones de L1 con L2 y de L1 con L3. Y también se cumple la propiedad distributiva de sufijos, donde la unión de L1 y L2 se concatena con L3. Es igual a la unión de las concatenaciones de L1 con L3 y de L2 con L3. En cambio, las propiedades distributivas de la concatenación de un lenguaje con la intersección o la diferencia de dos lenguajes no se cumple, ya que solamente se garantiza la inclusión y no la igualdad. Inverso de un lenguaje. Sea L un lenguaje cualquiera. Se define al inverso del lenguaje L como el lenguaje formado por todas las cadenas inversas de L, y se denota como L a la menos 1. Por ejemplo, si L es el lenguaje formado por las cadenas amor, a, río, radar y lámina, entonces el lenguaje inverso de L estará formado por las cadenas Roma, a, oír, radar y animal. Propiedades del lenguaje inverso. El inverso del lenguaje inverso es el lenguaje original. Sean L1 y L2 dos lenguajes, entonces se cumple que el inverso de la concatenación de L1 con L2 es igual al inverso de L2 concatenado con el inverso de L1. El inverso de la unión de dos lenguajes es igual a la unión de los lenguajes inversos. El inverso de la concatenación de dos lenguajes es igual a la concatenación de los lenguajes inversos. Aquí concluye esta presentación. Gracias por su atención.